Dice Kissinger que fue obligada, que tampoco es una, que Putin, a mí no me gusta Putin, aclarando, pero Sí. creo que hay un juego, ahí hay dos malos, no hay ninguno, no es que dos buenos. Lo que ocurre es que Putin todavía está en la agenda de la antigua Unión Soviética y de los acuerdos de Yalta del año 45, que terminaron tasajeando Europa, dividiéndola en bloques. Eso evolucionó a la caída del muro de Berlín y después a la evolución que ha tenido Europa, los cambios constantes que ha tenido Europa. Y evidentemente eso ha impactado a la política interna de los países. Yo tengo un ejemplo, ahorita vamos a tener elecciones generales en España este sábado. El único país de Europa que tiene crecimiento económico, el más alto crecimiento económico de Europa es en España. Tiene que tenía la peor crisis. Tiene 3% de crecimiento económico. Pero aún hay insatisfacciones y puede ser que Pedro Sánchez no repita la presidencia. Vamos a ver, eso está por verse. Pero lo que te quiero decir con esto es que la crisis de la guerra ha generado problemas a toda la economía. En Alemania vemos cómo está ganando la ultraderecha en algunos lugares. Es decir, se empieza a distorsionar la política producto de la guerra porque la guerra afecta a la economía. Ninguna guerra favorece al crecimiento económico de su país y mucho menos el caso de Europa. Yo creo que nadie gana con la guerra de Rusia contra Ucrania. Creo que el único ganador al final son los extremos, que se crecen en momentos de conflictividad. Bueno, tú lo has dicho por el caso de Francia con las protestas y además la xenofobia que comienza a ser cada día más fuerte en Europa en contra de todos los africanos que se han ido a esos países repito, en este caso tiene que ver con las diferencias económicas que existen entre África y Europa. Europa un continente muchísimo más avanzado que el África, a pesar del crecimiento económico que hay en muchos países africanos que hoy están en una situación distinta. Y ese contexto, ¿cómo le saca Venezuela provecho a esto? Precisamente ahí está el marco de lo que significa la necesidad de que Venezuela vaya a un acuerdo de convivencia democrática que nos permita normalizar la situación política en Venezuela, utilizar a la Unión Europea como palanca, volvernos cada día más latinoamericanistas. Mira, Kiko, yo creo profundamente en los bloques subregionales. Yo creo que nosotros tenemos que convertirnos en un bloque regional fuerte en Sudamérica. Y por supuesto, en conjunto con el tema de la CELAC y el resurgimiento de la OEA, que creo que son instancias importantes, yo creo que nosotros tenemos mucho para desarrollar comercio con el resto de los países, porque no todo tiene que ser coincidencias ideológicas para hacer bloques regionales. De hecho, lo decía Lula, yo particularmente siempre lo dije, los bloques regionales que se construyen alrededor de la ideología, los destruye la misma ideología, porque cuando cambia de signo político un país... Pues, el Grupo de Lima. Ahí está, sí. Que el Grupo de Lima tenía que ver más con la atención de la crisis que con un tema ideológico. Pero el caso de la UNASUR fue así. Yo me pregunto por qué nosotros hoy no tenemos diseñado una ruta estratégica para que en el año 2030 comience la moneda sur, por darle ejemplo. Que tenemos, o el peso del sur, o el dólar del sur. Porque nuestras economías están muy deterioradas. Bueno, precisamente es donde comienzas a construir ya un camino en el cual entendamos todos que el verdadero pacto de punto fijo que necesita Venezuela es un pacto también regional. Por eso yo saludo que esté Lula, que esté Petro metidos en el tema de que en Venezuela se logren elecciones libres. ¿Por qué? Porque eso es parte, no es lo único, es parte de la ecuación. Pero nosotros tenemos que ir más allá. Nosotros tenemos que ir a economías sanas en América Latina para que fortalezcamos ese latinoamericanismo del que yo te hablo. Fíjate, Lula y Petro, que me parece que Dios quiera que se han oído en la dimensión que están hablando. Cuando Petro le dice a Maduro, la democracia liberal, clarito. Sí. Ahora, Maduro argumenta... La democracia occidental, la liberal. Maduro argumenta que, pero no con sanciones. Bueno, porque las sanciones, Lula lo ha venido diciendo, bueno, apunte que un país le va a imponer sanciones al otro. Y las políticas de sanciones, ahí está Cuba, ahí está Irán. En Europa han comenzado a cuestionarlas, porque las sanciones, bueno, acaba de decir Putin que no van a vender, que van a trancar los cereales. Y eso significa hambre. Las sanciones no sirven. Ahora... Sí, pero se podrían resolver
El problema en Venezuela, y que la gente no lo entiende, es que quienes están hoy en el poder tienen una soberbia, una prepotencia, pero un orgullo además exacerbado, que es el que les impide ver el bosque completo al final. Porque es que al final tú te sientas en una mesa y tú acuerdas todas esas cosas. Y tú acuerdas el cese de todas las sanciones, pero con las elecciones libres. Pero Trump quería un acuerdo en Venezuela. Bueno, habían actores de él que sí estaban interesados, independientemente de lo que hemos visto de Trump, no ha sido eso. Pues, por ejemplo, el gobierno de Biden sí se está interesado en eso. Pero va lentico. Bueno, va lento porque es que al final nosotros no somos el plato principal de la mesa de su política exterior. Los temas europeos y los temas del Medio Oriente y los temas incluso hasta del África tienen mayor peso. Por eso el tema de Venezuela al final tiene que tener mucho impulso de parte de nosotros los venezolanos. Yo no quisiera que nosotros entráramos en un cambio político con revancha. Yo creo que nosotros tenemos que construir un cambio político que nos permita la reconstrucción de las relaciones sociales con todos y que nos permita también la reconciliación del país, que el país sane sus heridas.